Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su materia de criminología en cuanto al principio y los principios que habíamos venido trabajando. Nos toca hablar sobre el principio de uso. El principio de uso en criminalística establece que la comisión de un delito siempre se utiliza algún agente o instrumento, ya sea físico, químico, biológico o informático, para lograr el resultado en base al acto delictivo. Este principio fundamentalmente para la investigación permite identificar instrumentos utilizados en el delito y establecer una relación entre el autor y el hecho. El principio de uso en detalle identifica instrumentos, análisis de agentes, relación del autor y el hecho. En cuanto a la identificación de uso, el principio de uso ayuda a identificar los objetos, herramientas y sustancias o cualquier elemento que se haya utilizado para cometer el delito. Los análisis de agentes pueden identificar el tipo de agente utilizando ya sea físico como una bala, químico como un veneno, biológico como una bacteria o informático como un software malicioso. La relación de un autor hecho. El principio de uso permite establecer la relación entre el autor y el delito y el objeto del agente utilizado, lo que haya que ayuda a reconstruir el hecho. Un ejemplo, el uso de un arma de fuego, un cuchillo, un veneno, una droga, un virus, una bomba o incluso simplemente un objeto cotidiano, todo eso se influye en el principio de uso. La importancia del principio de uso es en base a la investigación. El principio de uso proporciona una base para la investigación criminalística, ya que permite identificar los elementos materiales de un delito. El desarrollo de la hipótesis ayuda a desarrollar sobre cómo se cometió el delito, identificar las posibles pistas, aportación a la reconstrucción de los hechos, facilita la reconstrucción de estos y permite establecer la relación entre el autor y la víctima, en lugar de los agentes utilizados. En cuanto a la identificación de autores, pues permite ayudar a la identificación o descartar a los sospechosos, basándonos en la conexión entre objeto y objeto, agentes utilizados y el autor. El principio de producción en criminalística establece que cualquier crimen, por pequeño que sea, produce indicios o rastros que pueden ser usados para identificar el autor del delito. Estos se pueden identificar mediante huellas digitales, dactilares, más en concreto y acorde a lo que es manchas de sangre hasta rastros de ADN, ayuda a vincular al criminal con un lugar o en el hecho delictivo. El principio de producción se puede explicar de la siguiente manera: todo crimen deja rastro. El principio de producción establece que no existe un crimen perfecto, ya que cualquier acción delictiva o alguno produce un tipo de evidencia. El indicio de diferentes tipos pues está relacionado a los indicios de origen físico, químico, biológico y pueden variar de forma y de naturaleza. La vinculación entre el criminal y el crimen, que es lo importante, en lo que prácticamente es lo que busca el derecho, pues la producción de estos vínculos entre criminalistas y peritos es establecer esa relación entre el autor del delito y el lugar de los hechos, así como para identificar los instrumentos utilizados mediante los métodos que llevaron a cabo el crimen. Ayuda a la investigación. El principio de producción es fundamental para la investigación criminal, ya que proporciona pistas para identificar al culpable y la reconstrucción de los hechos. En resumen, el principio de producción es un principio fundamental en la criminalística que establece todo crimen, ya que deja un rastro y que todos estos indicios pueden ser utilizados para identificar al autor del delito y reconstruir los hechos. El principio de intercambio. En el principio de intercambio, que es otro principio importante que lleva ocupando siempre la criminalística y el derecho, enuncia a Edmond Lockhart, que establece al entrar en contacto con los objetos que producen un intercambio de materia entre ellos,
ya que significa que el autor de un crimen y la víctima, en lugar de intercambian materiales, dejando indicios que pueden ser fundamentales para la investigación. Dentro de estos principios de intercambio están los de indicios, de material sensible, la fragmentaria. En los indicios, pues, delictivos se produce el intercambio de indicios entre el autor y la víctima y el lugar de los hechos. El de material sensible, como la piel, el cabello, fibras, fluidos, transferencias de material biológico entre las personas y los objetos involucrados dentro del material sensible. La evidencia fragmentaria es la evidencia como restos de piel, cabello, fibras, pueden ser transferidos durante el intercambio entre jaloneo y empujones. La aplicación de este principio fundamental en la investigación criminal permite identificar y conectar a los responsables con el crimen a través de los indicios encontrados. En un caso de violencia, la víctima podría tener restos de piel del agresor, ya sea uñas, fluidos de la víctima en su ropa. Eso es en cuanto al principio de intercambio. El principio de correspondencia, de acuerdo a la característica, pues el de correspondencia es la acción que establece de un agente, una herramienta, arma sobre el objeto impreso en las características según la producción de su forma, figura. Esto utiliza para identificar el origen de un objeto o evidencia como huellas, marcas, balas, casquillos o incluso la víctima. El principio de detalle es el impacto y de reproducción cuando un agente, por ejemplo, en un arma de fuego interactúa con un objeto como una bala o un casquillo, marca, huella, refleja las características del agente. El análisis comparativo que se lleva mediante este principio estipula la marca o huella para ser comparada por el agente determinante si pertenece a la misma fuente. Ejemplos: huellas dactilares o de pisada, marcas de balas o casquillos, quemaduras o marcas de impacto en el cuerpo de la víctima. La base científica importante que lleva a cada uno de estos principios se basa en cuanto al hecho, que es prácticamente imposible que sus objetos sean exactamente iguales, que dos objetos sean exactamente iguales, lo que permite identificar el origen de un objeto y analizar cada una de sus características. Por ende entran a comparación. Aplicaciones. En las aplicaciones vamos a hablar de la identificación de armas, como comparar marcas en balas, casquillos con el arma sospechosa. El análisis de huellas mediante la identificación de personas a través de sus huellas dactilares o de pisada. En la reconstrucción de eventos, que fue uno de los principios que vimos al inicio, establece la causa y el medio utilizado de un crimen analizando las características de este. Bien, entonces por lo tanto cada uno de estos principios importantes lleva su característica, lleva su análisis y lleva su estructura importante para poder decir tiene y corresponde a tal acto, a tal persona y a tal víctima. Por lo tanto, por eso es importante en el hecho de la función de la criminología y la criminalística en relación con el derecho y la etapa investigadora. ¿Sale, chicos? Pues bien, espero que no exista alguna duda sobre el tema, como lo hemos venido platicando en las clases. Si es así, les pido de favor me lo hagan saber para que podamos esclarecer un poco estas dudas y pues tener el nivel que necesitamos para poder comprender esas deficiencias, pero también eficiencias que hay dentro del sistema jurídico penal en cuanto al desarrollo y la aplicación de la justicia plena. Sale, chicos, pues de antemano les agradezco la atención prestada, les deseo un excelente fin de semana, buena tarde.